damos la bienvenida al doctor Patricio Char y a la doctora Candelaria Hernández. ¿Cómo están? Bienvenidos, buen día. Buen día. Buen día, muchas gracias. Micrófono ahí. Bueno, Martín, tiene que ver con un tema y vamos a refrescar un poco la memoria. Sí, caso importante, empezó en el 2018 cuando ocurrió el hecho, es el caso de Alberto Mauricio Leal, taxista. Seguramente algunos tendrán en la memoria reciente lo que ocurrió. Taxista que fue abordado, fue asaltado y se defendió. Y en esa defensa obviamente resultó muerto su asaltante. Bueno, hubo una primera condena, pero hubo un revocamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia. Si querés empecemos con el doctor Char, que nos explique qué es esta última instancia a la que se llegó, un fallo dividido de los vocales de la Corte. De hecho, tuvieron que expedirse los 5. Exactamente, sí, bueno, el fallo fue un tanto polémico porque hubo una primer condena, donde se condenó por homicidio simple a Alberto y se le dio una pena de 8 años de prisión. Por suerte sin prisión preventiva, así que pudo esperar lo que sería la casación en libertad. Claro. Después ya en Corte Suprema de Justicia, después de esperar 1 año y medio más o menos, la Corte decide revocar el fallo de la sala y cambia la calificación legal por un exceso en la legítima defensa, con la particularidad de que requirió el voto de los 5 vocales, porque un primer vocal optó por una legítima defensa, es decir, por absolverlo a Leal. Luego el otro juez por un exceso en la legítima defensa, es decir, que hubo una defensa legítima, pero un exceso en la misma. Y el tercer vocal opinó que estábamos frente a un caso de homicidio simple. Entonces teníamos 3 votos. Eso llevó a un desempate para complementarse con los vocales que faltaban, y ellos optaron por la opción del exceso en la legítima defensa, que tiene una pena de 1 a 5 años de prisión, por lo que es prácticamente en un 100%, te diré, de probabilidades de que la condena sea de ejecución condicional. Claro. ¿Quién fija la pena definitivamente? Porque no es la Corte Suprema. No, la Corte ordenó que se remita de nuevo el fallo a la sala para que con la Fiscalía lo que se suele hacer es acordar una pena. Entonces Alberto no tiene antecedentes penales, ninguna causa contravencional, tiene familia, está totalmente reinsertado y la mitad de la pena ya serían 2 años y medio, ya sería escarcelable, y eso ya es un monto alto dentro de una escala penal. Entonces con 2 años que podamos pactar con la Fiscalía estaría bastante acertado, coherente y proporcional. ¿Crees que esa posibilidad está abierta, el de llegar a un acuerdo? Por supuesto, sí. Además el fallo de la Corte es claro, digamos, la idea del exceso en la legítima defensa es justamente no encarcelar personas. Claro, aparte si lo dice la Corte no hay mucho más que opinar, ¿no? Es la palabra, la máxima palabra. Exactamente, sí. Doctor Hernández, en este caso me parece que es fundamental el análisis de hasta dónde llega la legítima defensa y dónde ya estamos hablando de otro delito, que me parece sobre lo que se expidieron en la Corte. Me parece que lo de la vocal Rodríguez Campos es clarificante, ¿no? Y marca un precedente sobre todo esto de decir, aunque el hecho que es el asalto ya se había consumado y estamos hablando de una situación posterior, sigue corriendo la legítima defensa. Sí. Bueno, eso es capaz lo más polémico, ¿no? Del caso y lo que más por ahí cuesta decidir, pero es importante, bueno, saber que la legítima defensa tiene como 3 requisitos para que sea considerada una legítima defensa, es decir, una causal de justificación para la persona poder defender, en cierta forma, por mano propia, una agresión, ¿no? Claro. Y es importante que se den estos 3 requisitos, que son justamente que haya una agresión ilegítima de la otra parte, es decir, que este ataque no sea autorizado por la ley, por el derecho, que el medio utilizado para repeler este ataque sea un medio razonable en relación al ataque que se está recibiendo, y que haya una falta de provocación suficiente. Pero lo importante también es que esta persona, en este caso, bueno, Leal, no podía saber cuánto iba a durar esta situación de peligrosidad a la cual estaba expuesto, ¿no? Tenemos en cuenta de que esta persona que le estaba atacando estaba en un estado de ebriedad, lo había atacado dentro de su vehículo a altas horas de la noche, entonces era una bastante, digamos,
difícil exigirle a esta persona que tenga una diligencia, digamos, suficiente, que piense bien en teniendo en cuenta, claro, la estamos hablando de una persona inmediatez de los hechos, ¿no? Claro, además estamos hablando de una persona que no está entrenada para reaccionar cuando lo agreden físicamente, ¿no? Es un civil, básicamente. Totalmente, sí, claro. sí. A mí me estaba leyendo lo de la bolsa de la colostomía. Me imagino que allí hubo alguna discusión en parte por el tribunal con respecto a si esto puede ser un atenuante de la agresión de este caso del victimario, ¿no? Del que asalta. No sé si un atenuante. Sí. La colonostomía fue tomada desde dos ópticas, o por lo menos planteada desde nuestra parte, porque el sujeto estaba con esta intervención quirúrgica, sí, en la calle, primero delinquiendo a pesar de tenerla, claro, y segundo, el motivo por el cual lo tenía era justamente, que lo dijo la madre en el juicio, que había recibido una puñalada. Mira, en otro intento de asalto. Claro. Sumado, ya que estamos tocando por ahí, sí, los atenuantes y agravantes, sumado que tenía 18 procesos abiertos y tenía orden de captura. Entonces, estando Leal y el agresor mano a mano, ¿quién puede decirle que no en todo este contexto a Leal, que esto no sucedió y que fue una coartada? No, de hecho, claro, estuvo probado cuando se le hizo la autopsia. El sujeto tenía la bolsa ahí llevada en su cuerpo. Un poco aprecio de su propia vida, digamos, básicamente. Absolutamente. Ahora, a ver, el caso particular, mencionaba los 18 procesos anteriores. ¿Eso cómo se incorpora dentro del proceso? Porque claramente reacciona, Mauricio reacciona a la situación particular que está viviendo. Es imposible que él sepa que esta persona ya era un delincuente con procesos previos, pero ¿de qué manera lo considera un tribunal a ese antecedente? Bueno, justamente por eso es que nosotros no dejábamos de asombrarnos de la postura que se tuvo en primera instancia, donde ni siquiera nos permitieron sentarnos a dialogar una salida alternativa. Claro. Entendemos que, como te digo, los 18 procesos, acompañado de la bolsa de colonostomía, la orden de captura, como explicó la doctora Hernández recién, que el que provocó la situación fue el asaltante, quien agredió fue el asaltante. O sea, estaba todo dado. Yo siempre decía, ¿no? A Mariana Romero le comentaba el otro día en una nota, sí, que es un caso para llevarlo a la facultad y explicar lo que es la legítima defensa, o el exceso, si se quiere. Y sorprendentemente el tribunal no lo tuvo en cuenta y trató de buscarle el pelo al huevo, como se dice vulgarmente, para condenar a Leal. La verdad que eso nos sorprendió. Pero ahora, ¿cómo está Leal? Sí. Y está exultante Leal. Está loco de contento porque, claro, de haber tenido casi un romance con una celda, hoy está realmente contento, muy conforme con el fallo, y bueno, disfrutando del momento de que ya entendemos que es una etapa cerrada en su vida. Sí, no quiere nunca más manejar un arma, no quiere saber absolutamente nada, dejó de ser taxista. Él tenía todos los permisos para... tenía todos los permisos, claro, para llevar el arma. Sí. O sea, tenía tenencia legítima. Tenencia legítima. Me imagino, el que me quiere responder, esto seguramente le cambió la vida, ¿no? A Mauricio. El hecho en sí y la condena y ahora la revocación seguramente son cosas que lo van a marcar y lo va a llevar seguramente por el resto de su vida. No, sin duda. Te cambia la perspectiva también de verse a uno mismo en riesgo su vida y tener que ser uno el que se defiende en esa situación límite, ¿no? Claro. Y también que el peso de la ley después termine cayendo sobre él, que él sea la persona juzgada. Claro. Decían que fue a la madrugada. 3, 4 de la mañana. Que era el horario que prefería Alberto para trabajar, porque trabajaba con la gente que se mueve de noche en los boliches, claro, porque de día tenía otro trabajo también. Claro, lo escuché decir en alguna, en realidad lo leí en algún medio, que no volvió a trabajar nunca más de noche después de eso, ¿no? No. Le cambió la vida. Y menos de taxi. Y menos de taxi, claro, sí. Claro. Doctora, recién mencionaba los 3 puntos o 3 requisitos que se cumplen o se deben cumplir en la legítima defensa, y hablaba de la falta de provocación suficiente. ¿Qué significa eso? Bueno, sería de la persona a la cual están atacando, a la persona que se defiende, sí, que no haya, justamente una provocación, que yo no lo haya provocado al otro para que me agreda. Exactamente.
Claro, tal cual. Que en este caso obviamente eso es clarito. Se cumple, claro. Leal estaba trabajando, no claro. provocó nada. Patricio, yo creo para que la gente entienda, porque no estamos hablando de un caso donde el delincuente se retiraba y lo persiguió a Mauricio y le disparó por la espalda. De hecho, el disparo que corta con la vida es de frente, o sea, estaban en el enfrentamiento cuando se produce. Sí, el hecho quedó construido de la siguiente manera, en eso no hubo casi duda. Es que el sujeto sube al taxi, agrede con golpe de puño, con lesiones constatadas por el médico forense en el cuerpo de Alberto, y hay un forcejeo y ese golpe, y lo que hace Alberto es abrir la puerta y arrojarse del taxi agarrando su arma y su bolsito donde llevaba las municiones. Entonces el auto va como muy lentamente, como en marcha, con el sujeto adentro, intentando arrancar el reloj, que lo arranca el reloj, empieza a revolver todo el auto, y quedan a una distancia como para que el sujeto, luego de revisar el auto, se vaya. Lejos de irse, perdón, pega media vuelta y se acerca a Leal ya para robarle sus pertenencias. Claro. En ese interín, Alberto logra ya armar lo que sería la pistola que llevaba. La tenía descargada. Exactamente. Claro. En ese mientras el sujeto robaba el auto, Alberto armaba su pistola. Entonces se le acercó y ya fue contra él, le dijo, quédate quieto, no vengas. Bueno, fue contra él y encima le hacía el gesto de que lo iba a quemar, porque le decía, te quemo, dame todo. Ajá. Bueno, no tuvo otra opción de disparar en la oscuridad, en la noche, una zona estratégicamente elegida por el delincuente, porque es una zona oscura, dicho por las inspecciones oculares de los policías. Y Alberto, que no tenía sus anteojos, claro, que no ve bien, hizo 5 disparos. Temía por su vida. Y uno solamente dio de la cintura para arriba. O sea, los disparos de Alberto fueron en las piernas. Ahora, nos queda claro los causales de la legítima defensa y que se cumple en este caso. ¿Por qué el exceso? O sea, ¿qué es lo que determina que hubo un exceso? El exceso, entiendo que por la cantidad de disparos. Por ahí lo que entienden los vocales que optaron por el exceso es que era suficiente con repelerlo con los disparos en las piernas. Claro. Y que ese disparo en el pecho, esto por supuesto... analizando desde la óptica de ellos, estuvo como de más. Esto para explicarlo, como para que la gente entienda. Lo cual, acá viene lo polémico, ¿no? Sí. Pedirle a una persona que en ese momento, en ese estado, claro, esté pensando si se está excediendo o no, o tratar de, en una suerte de futurología, saber si el sujeto lo va a matar o si tiene un arma. Me parece un poco descabellado, pero bueno, del exceso lo festejamos desde el punto de vista que ya no hay riesgo de que Leal vaya a la cárcel. Bien, eso es solamente desde ese punto de vista. Con respecto a esto que nos cuenta de los 5 tiros, que solamente uno fue el que ocasiona la muerte, en mi opinión, yo no conozco la parte jurídica, pero yo recién lo decía, estamos hablando de una persona que no está entrenada para reaccionar, no es un policía, ¿no? Y uno supone, si hubiera sido un solo disparo, que va derecho al corazón, o va a la cabeza, y obviamente ocasiona la muerte, en ese sentido uno puede decir, bueno, quizás lo podría haber repelido de otra manera porque estaba entrenado, porque sabía, porque le podría haber disparado en las piernas. Estamos hablando de alguien que disparó desesperado, básicamente. Exactamente. Sí. Vos fíjate, ¿no?, que acá hay una contradicción, una incoherencia por parte del Ministerio Público Fiscal, porque ellos aseveran que el primer disparo fue el del pecho. Claro. Y que luego fueron los disparos en las piernas. Es un poco ilógico porque dicen que Alberto disparó desde adentro del auto, el primer disparo, eso sostiene la Fiscalía, y luego siguieron los disparos en las piernas. Un poco medio extraño que con el primer disparo en el pecho, en el medio del tórax, el sujeto siga caminando. ¿Cómo se puede comprobar eso? Se comprobó que era ilógico lo que planteaba el Ministerio Público. Claro, porque recién estaba diciendo usted, doctor, de que él se tiró del auto con todavía no tenía cargada el arma cuando se tira del auto. Exactamente, por eso, y sumándole a eso el hecho de que reciba un disparo en el tórax y después en las piernas, o sea... Claro. Es medio extraño. Exactamente. La teoría del caso de la Fiscalía era bastante extraña. Había yo lo digo con todo respeto, para mí ganas de condenarlo, de ir a juicio. Sí, también tenemos pruebas, digamos, que por ejemplo las vainas estaban afuera del auto, como decís, como una persona, que ya
le dan un disparo mortal, ¿cómo va a seguir caminando para salir del auto? Eso, perdón que te interrumpa. Sí. En la autopsia dice que el disparo mortal fue el del pecho. Ahí viene. Claro. Entonces, ¿cómo el primer disparo va a ser mortal, de muerte inmediatamente, y después el tipo siguió caminando? Va a seguir caminando. O si lo quiero ejecutar, lo voy a ejecutar con tiros en las piernas. O sea, Claro, no se entiende. Doctora Hernández, doctor Char, muchas gracias por la visita. Bueno, en buena hora, felicitaciones por el resultado. Bueno, muchas gracias por la invitación y cuando gusten. Muchas gracias.